Hola y bienvenidos a una nueva edición del Callejero en las pantallas de Radio Televisión Marbella. Como saben y han conocido en diferentes ediciones del programa, se lo dedicamos a las diferentes zonas, a los diferentes distritos y algunas de las zonas de los barrios para conocer un poco más sus calles y sobre todo y principalmente el por qué se le llama a cada calle con nombres de personajes, situaciones históricas, nombres que han repercutido muchísimo en la vida económica y social de Marbella. En definitiva, para dar un paseo por nuestras calles y conocer un poco más, aún si cabe, pues esos recorridos que muchas veces andamos por ellas, paseamos por ellas, pero no sabemos o no conocemos muy bien quiénes son los nombres de esas calles, quiénes son los nombres de las calles. En pasadas ediciones hemos tenido la oportunidad de conocer una zona en concreto de la Milla de Oro, sobre todo en la zona de la Milla de Oro Norte. Y hoy vamos a dedicárselo a la zona sur de la Milla de Oro. Son dos zonas que están bien diferenciadas, como conocen, por un bulevar, el Boulevard Alfonso de Hohenlohe. ¿Qué les puedo decir de la Milla de Oro? La Milla de Oro de Marbella comienza pues en el extremo occidental de la ciudad de Marbella y se extiende unos 5 kilómetros hasta el Río Verde, que está junto antes de Puerto Banús y Nueva Andalucía. Se extiende hasta la montaña de la Concha, que da a Marbella pues su especial microclima, nuestra joya de la corona, la montaña de la Concha. Su nombre se debe a las numerosas fincas y establecimientos de gran belleza que se encuentran en esta zona, como por ejemplo el Hotel Marbella Club y las numerosas mansiones junto a la playa que se encuentran junto a él, donde comenzaron los orígenes del turismo de calidad en Marbella en 1954. Por ejemplo, el Hotel Puente Romano y hermosas fincas, urbanizaciones como la urbanización Camoján, Marbella Sierra Blanca, las lomas del Marbella Club, la urbanización de la familia Bismarck, conocida como Marbella Hill Club, y Rocío de Nahueles, entre otros. Además, en una de las zonas que hoy le vamos a dedicar gran tiempo al programa, como es la zona privada, la urbanización privada de Casablanca, que desde aquí, antes de comenzar el programa, le queremos dar las gracias a todas las personas, los vecinos que viven precisamente en la urbanización Casablanca, urbanización privada, que nos han permitido grabar esas calles para que conozcamos un poquito más los nombres de cada calle. Pues en esta zona, la zona sur de la Milla de Oro, nos encontramos de fondo, como ven, el Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez de Marbella, pero también con una particularidad. Al lado del Palacio de Ferias y Congresos nos encontramos el Gran Hotel Meliá Don Pepe, y es precisamente donde hoy vamos a comenzar nuestro itinerario. Y es que verán, hoy vamos a dividirlo en dos historias de personas que han influido bastante en la sociedad en Marbella. Vamos a tener a 4 personas que fueron muy influyentes precisamente en la época dorada de la jet set de Marbella, de la década de los 60. Vamos a conocer, por ejemplo, a José Meliá, conoceremos a Pepe Carleton, conoceremos la historia de Roy Boston y, como no, también hace poco que se instauraba a su nombre unos jardines y un pequeño monolito a Pepe Moreno, los grandes empresarios de la noche de la jet set, de la noche de ocio de la jet set en Marbella. Pero vamos a lo que vamos a conocer esta calle, la calle José Meliá, una calle que tiene 339 metros de longitud y donde se ubica precisamente el hotel que le da nombre a don José Meliá. Vamos a conocer un poco quién era José Meliá. José Meliá construyó un imperio. Era valenciano, nacido en el mismo corazón de Cabanial. Atesoraba una inteligencia innata que le permitió, por ejemplo, aprender alemán en los muelles del puerto. Leía con fruición textos filosóficos pese a que nunca pisó una universidad. Tenía un punto especial, valiente, que le encumbró como uno de los grandes. El instinto le permitió adelantarse a varias generaciones y atisbar el potencial del turismo. Comenzó dando guerra desde muy joven, todavía menor de edad. Su astucia hizo que le bautizaran como el Cachorro, cuando comenzó a buscarse la vida en los huertos de naranjos. Allí cambió la mecánica del negocio. Se propuso comprar las naranjas no en el momento de la recogida, sino pactar con el agricultor
agricultor el precio con anterioridad. Tras el riesgo, el beneficio. Los comerciantes no tardaron en percatarse de este avispado empresario. Meliá despuntaba. El apellido conduce irremediablemente a la cadena hotelera, pero no se debe olvidar que el verdadero motor económico de aquel holding de mediados del siglo XX eran las agencias de viaje. Meliá se inventó los viajes de luna de miel en Mallorca, lo puso de moda entre las parejas. Se encontró con que no había suficientes plazas hoteleras. Fue don José Meliá el que tuvo la brillante idea de construir el primer hotel de lujo de Marbella. Para ello contó con 32.000 metros cuadrados de terreno frente al mar. Allí se levantaron 226 habitaciones que en junio de 1964 se inauguraron bajo el nombre de Don Pepe, hoy convertido en el Don Pepe Gran Meliá, una de las joyas de la corona de la cadena hotelera. El hotel forma parte de la Filmoteca Española. Allí se rodaron míticas películas como El abominable hombre de la Costa del Sol, Pepito Piscinas, protagonizada por Fernando Esteso en 1978, o El turismo es un gran invento, dirigida por Pedro Olazaga en 1968, con un reparto encabezado por Paco Martínez Soria y José Luis López Vázquez. Bueno, ya lo ven, estamos en un entorno que está compuesto por diferentes urbanizaciones privadas en la zona de la Milla de Oro, y una de ellas es donde nos encontramos, precisamente Alhambra del Mar. Esta es una calle bastante considerable en cuanto a longitud se refiere. Tiene unos 408 metros de longitud y comienza precisamente en la rotonda que une con la calle José Meliá. Es una rotonda muy especial porque la rotonda está dedicada al voluntariado de protección civil. Esta es la calle que está dedicada a otro de los personajes e impulsores de empresas de ocio de la jet set de la década de los 60. Esta es la calle Roy Boston. Verán, cuando hace algunas semanas en el programa que dedicamos en la parte norte de la Milla de Oro, le dedicábamos a una de las avenidas considerables, a Jaime de Mora y Aragón. Bien, pues Roy Boston fue un cantante alemán que un buen día pues recaló aquí en Marbella, se hizo muy amigo de Jaime de Mora y de hecho fueron hasta socios de negocio. No hay que olvidar que Jaime de Mora y Roy Boston fueron los impulsores y creadores de una de las discotecas de mayor renombre en esa época aquí en Marbella, la inolvidable discoteca Kiss. Bien, pues conozcamos un poquito más cuál fue la figura del señor que está dedicada a esta calle, Roy Boston. Se dice que Roy Boston viene de Düsseldorf. En la década de 1960 fue director de la banda Roy Boston Show International. De 1973 a 1975 publicó varios sencillos con el sello discográfico BASF y también apareció en televisión. A principios de los años 70 se instaló en Marbella. Roy Boston, un ser fantástico e irrepetible, alemán, pero que muchos creían inglés o americano. Grabó discos maravillosos como Ole España, socio de Jaime de Mora y Aragón en la discoteca Kiss, perfecto relaciones públicas y agente inmobiliario en los últimos años. Fue precisamente Roy Boston quien acuñó el término Milla de Oro a principios de los 80 y que esta es la calle con su nombre de su premiada urbanización Alhambra del Mar.
Bueno, hemos tenido la oportunidad de conocer las calles de personajes influyentes en todo lo que fue el resurgir de Marbella de la década de los 60, todo lo que vino en llamarse la época dorada del turismo, de la jet set en Marbella. Hemos tenido la oportunidad de conocer un poco la figura de una de las calles, concretamente de José Meliá. Después hemos conocido la figura de otro personaje peculiar, de Roy Boston, y ahora le toca el turno a otro de nuestros cuatro de los personajes que fueron influyentes en esa dorada época de la década de los 60. Estamos en una calle que tiene 381 metros de longitud y que por la parte norte, en el sur, desemboca precisamente en la calle Roy Boston. Estamos hablando de la calle dedicada a Pepe Carleton. Es una calle donde se encuentra ubicada incluso también el Hotel Senator de Marbella. Es una zona donde nos encontramos negocios de alto standing y que conforman todo lo que es el tejido empresarial de la Milla de Oro. Esta es la calle Pepe Carleton. Conozcamos la figura de Pepe Carleton. Pepe Carleton se ganó la vida decorando casas en la Costa del Sol desde su tienda en el casco antiguo de Marbella, y el dueño de un bar que durante décadas sirvió copas a aristócratas centroeuropeos, folclóricas españolas, escritores o productores de cine en un chalecito, un vergel, donde todavía una señora austriaca como Astrid Sabo podía tener vacas casi al lado del mar y hacer mantequilla casera y servir naranjas de cosecha propia. Carleton se sabía historias de espías como la de Rosalinda Fox, llevada a la ficción por la exitosa novela El tiempo entre costuras de María Dueñas, y tenía recuerdos de tertulias en casas espléndidas y a la vez nada ostentosas con Jean Cocteau, Edgar Neville, Luis Escobar, Lola Flores, Audrey Hepburn o Mel Ferrer. Cuando en Marbella se cruzaban millonarios americanos con fortunas como las de los Coca, fundadores de los Monteros, él conocía de primera mano las tormentas del matrimonio de los Bowles en Tánger y guardaba fotos de fiestas de disfraces en el Hotel Minsa con Truman Capote o Gore Vidal. Bien, en estos primeros compases del callejero de hoy en Radio Televisión Marbella le hemos dedicado los primeros minutos a las figuras de sus calles correspondientes, a figuras, a personajes que fueron muy influyentes en las empresas y en los negocios de ocio de la década de los 60. Aquí en Marbella, de la jet set, de cómo disfrutar con esas personas de jet set que se consideraban, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad de conocer a José Meliá, también hemos tenido la oportunidad de conocer a Roy Boston, Pepe Carleton, y ahora nos hemos adentrado un poquito más al sur de la Milla de Oro. Prácticamente todas estas calles están desembocando, pues ya la ven, detrás, al mar. Estamos precisamente en la urbanización Casa Blanca y vamos a cambiar totalmente de registro en cuanto a conocimiento de los grandes ilustres que conforman los nombres de las calles. Ahora es como si nos adentrásemos y visitásemos las salas magistrales del Museo del Prado. ¿Por qué? Porque precisamente en esta zona le tienen dedicadas las calles a los nombres de los pintores ilustres de la historia de España. Y vamos a comenzar pues aquí, en la calle Velázquez. ¿Quién no conoce la obra de Velázquez, verdad? Pues es una calle de 280 metros de longitud que también forma parte y tiene su nombre con esta calle, con este tramo de la urbanización. Vamos a conocer la obra de Velázquez.
Este reconocido pintor nació en el año 1599 y se le reconoce como uno de los mejores pintores españoles, maestro de la pintura universal. Se hizo popular con rapidez y el mismo rey Felipe IV ordenó sus servicios oficiales, otorgándole 4 años después el puesto de pintor de cámara, el cargo más importante de cualquier pintor podía recibir de la corona española. Sobre su vida personal se sabe muy poco. Su mejor amigo era su mentor, Pacheco. Con su hija Juana terminaría casándose y teniendo 2 hijas, Francisca e Ignacia. Dicen muchos historiadores que el sueño más grande de Velázquez no era ser un pintor conocido, sino ser parte de la realeza, cosa que lograría en 1659 cuando se le nombró caballero. Nos encontramos en esta calle de 280 metros de longitud. Ya que estamos barajando la posibilidad de los grandes nombres ilustres en cuanto al mundo pictórico, al universo pictórico de nuestro país, ¿quién fue el pintor que mejor reflejó en sus cuadros a la mujer morena? ¿Sí? Él fue el pintor que pintó a la mujer morena, como diría el pasodoble. Bueno, pues esta calle está dedicada a don Julio Romero de Torres, el cordobés ilustre que, por cierto, en esta calle la une con calle Velázquez, que antes la hemos visto, y con la calle Murillo. Son 2 pintores ilustres, entre ellos con el pintor andaluz, gran amigo de don Ramón del Valle Inclán, Julio Romero de Torres, que plasmaba en sus conversaciones todo lo que ocurría y todo lo que había en el sentimiento de la mujer morena, la chiquita piconera, y todas esas grandes modelos que sirvieron a Julio Romero de Torres para plasmar eso, a la mujer morena. Esta es la calle de Julio Romero de Torres. Vamos a conocer la historia de Romero de Torres. Julio Romero de Torres fue un pintor simbolista andaluz que vivió los años esplendorosos en lo cultural de la generación del 98 y el modernismo. Su arte era una mezcla de folclore andaluz, cultura popular, poesía, artificiosidad, atmósferas evanescentes y una luz irreal que da la sensación de estar ante potentes alegorías. Y todo con un dibujo preciso. En España entra en contacto con la flor y nata de la intelectualidad. Colega de Valle Inclán, los hermanos Machado, Pío Baroja, Jacinto Benavente, también de los pintores Zuloaga, Solana, Rusiñol, Anglada, Camarasa. Es su época modernista. Fue un gran pintor español de finales del siglo XIX y principios del XX. Su fama nacional e internacional habla por sí sola y sobre todo sus cuadros, ricos en forma y contenido, con lectura de lo más popular a lo más complejo.
Nos encontramos ahora mismo en una calle que también es larga considerablemente, tiene unos 302 metros cuadrados y además es la que une en la rotonda con calle Velázquez, con Romero de Torres y con calle Murillo. Esta es la calle Francisco de Goya, otro de los grandes ilustres pintores que caracteriza esta zona de la Milla de Oro. Ya les he dicho que hoy vamos a pasear por parte de las salas del Museo del Prado, por lo menos para conocer la vida y obra de grandes pintores. ¿Y qué decirles de Francisco de Goya, el pintor que supo reflejar la barbarie que ocurrió en una época de nuestra España contra las tropas napoleónicas en la guerra de independencia? Él fue quien plasmó de una forma terrible todo lo acontecido en ese momento. Francisco de Goya. Vamos a conocerlo en profundidad y su obra. Francisco de Goya nacía en 1746 en Zaragoza y tuvo 5 hermanos. Era el hijo de un artesano muy famoso y de buena reputación, y aunque su padre quería que quisiera y siguiera con su negocio, él quiso pintar los cuadros que creaba en su imaginación. En el año 1790, el rey Carlos IV le convirtió en el pintor oficial de Palacio. Como trabajaba para la realeza, muchos de sus cuadros se guardan en el Museo del Prado de Madrid y se han conservado intactos. En general, Goya hacía muchas series de diferentes estampas y también se dedicaba a pintar murales en las catedrales. Cuando se convirtió en el pintor de Palacio, el rey y el resto de nobles que vivían allí le pedían retratos y cuadros para sus salones. Además, Goya pintó una serie de cuadros denominados Los desastres de la guerra, basados en la Guerra de Independencia española. Con ello intentaba retratar cómo era la sociedad del momento y cómo era la guerra en España. Algunas de sus obras más conocidas son La maja vestida, La maja desnuda, Saturno devorando a su hijo y también La carga de los mamelucos, que representa de nuevo la guerra de la independencia en España. Bueno, estamos apurando los últimos minutos de esta edición del Callejero hoy en las pantallas de Radio Televisión Marbella. Estamos casi finiquitando nuestra visita prácticamente por el Museo del Prado, por las diferentes salas del Museo del Prado. Ya les dije que toda esta zona, concretamente la urbanización Casa Blanca, donde nos encontramos, que es una urbanización privada, pues prácticamente todas sus calles están dedicadas a nombres de grandes pintores ilustres de nuestra España, de la historia de España. En algunas de las calles, algunas de ellas precisamente es una calle sin salida y además es muy cortita, con una longitud muy corta. Esta, precisamente la que nos encontramos, tiene solamente 36 metros de longitud. Es una calle sin salida y está dedicada al genio de Figueras, el gran amigo de gente como Luis Buñuel o el mismísimo Federico García Lorca. Esta es la calle dedicada a Salvador Dalí. Salvador Dalí nacía el 11 de mayo de 1904 en Figueras. Fue un segundo hijo de una familia adinerada, así que siempre fue muy consentido y mimado, y sus padres le consentían todos sus caprichos. Descubrió la pintura cuando aún era muy joven y pintó algunos cuadros y pinturas al óleo que impresionaron a quienes lo vieron, aconsejándole que estudiara pintura. Así, Dalí se apuntó a unos cursos de dibujo y aprendió muchas técnicas, así como a utilizar muchos tipos de pinturas para sus dibujos y sus cuadros. Salvador Dalí era muy conocido por sus pinturas extrañas y surrealistas. Las más famosas son
la persistencia de la memoria o sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. En fin. También le gustaba las manualidades y hacía escenas con objetos y dibujos de papel, colocándolos en un espacio también hecho de papel, como si fuera un teatro. Colaboró en varias obras de teatro y en películas de cine diseñando el decorado de las escenas, y si no que se lo pregunten a su gran amigo Luis Buñuel en El perro andaluz. Además, sus pinturas y sus dibujos. Estaba aficionado también a hacer grabados en tinta sobre papel. Esta es la calle que le da nombre al genio Salvador Dalí. Fue uno de los grandes impulsores de la noche en cuanto a discotecas, en cuanto a sala de fiestas en Marbella para la Jet Set. Este es el monolito, esta es la escultura dedicada y estos son sus jardines dedicados a Pepe Moreno. Vamos a conocer quién fue Pepe Moreno. Bien, Pepe consiguió reunir en su club discoteca a las personalidades más relevantes de los años 60, 70 y 80 y fue uno de los iconos de la movida marbellí. Don José Moreno Benjumea, vizconde de Portocarrero e hijo del conde de Santa Marta de Badio, presidente de la tabacalera española y alcalde de Madrid. Más conocido como Pepe Moreno, se casó con Teresita Salamanca, hija del marqués de Salamanca, de cuya unión nacieron Bebel, María, Cristina y José Carlos. Muy atraídos por el paisaje del clima de la costa, fijaron su residencia en Marbella, donde abrió la primera tienda de decoración en el año 1962. Su carácter activo, vitalista e innovador, adelantándose siempre en el tiempo y consciente de las necesidades y demandas de un turismo en Marbella, demostró su facilidad para el éxito con una nueva empresa dedicada a la hostelería, abriendo con Menchu Escobar como socia un bar de copas tras su tienda. Allí muchos de los turistas y veraneantes habituales de Marbella hacían su vida social y se convirtió en el lugar preferido de encuentro con los amigos, entre ellos gente de reconocida fama de la sociedad cultural, artística y aristocrática nacional e internacional. El encanto del lugar, decorado por Pepe como si fuera su propia casa, sumado al carisma de sus anfitriones, Menchu, Pepe y Teresita, dio lugar a una ampliación del bar. Así se creó la sala de fiestas y más tarde la famosa discoteca Pepe Moreno. Bien, señoras y señores, hasta aquí nuestro espacio de hoy. Nosotros volveremos en próximas ediciones aquí, en El Callejero, en las pantallas de Radio Televisión Marbella. Volveremos a pasear por otras calles de otros distritos, de otras zonas, de otros barrios, para conocer sus calles, sus encantos, su magia, su leyenda y, sobre todo, las personas que regentan esa calle. Tanto hechos históricos como grandes personajes de la historia. Hasta entonces, pásenlo bien. Adiós.